Buenos días, somos estudiantes de Derecho en el subproyecto Derecho Romano 2, el grupo número 4, Aequitas Forum, comprendido por mi persona, Johansi Uribe, Gleimar Farías, Manuel Molina, José Luis Pineda, María Contreras, Roxana Filipes y Alfredo Caligiore. En el caso, defensa legítima contra ataque nocturno que resultó en muerte. En el procedimiento, sistema formulario. En el caso, defensa legítima contra ataque nocturno que resultó en muerte, los protagonistas son los siguientes. Pretor Publio Claudio, por María Contreras. Cayo Sempronio, acusador, por José Luis Pineda. Livia Sempronia, acusadora, por Gleimar Farías. Marno Cornelio Rufo, acusado, por Manuel Molina. Lucio Aurelio, defensor, por Alfredo Caligiore. Livia Claudia, testigo ocular, por Roxana Filipis. Y Tito Livio, el jurisconsulto, y la narradora, por mi persona, Johansi Uribe. Ciudadanos de Roma, nos encontramos reunidos hoy en el foro para presenciar un juicio según el procedimiento formulario, sistema que ha reemplazado las antiguas y estrictas leyes acciones. El caso que nos ocupa es grave y de profunda importancia para nuestra comunidad. Marco Cornelio Rufo, ciudadano romano, propietario de una domus en el distrito aventino, es acusado de haber causado la muerte de Tito Sempronio, quien según testimonios ingresó durante la noche a la propiedad de Marco. El acusado alega defensa legítima conforme a lo establecido en las 12 tablas, mientras que la familia del fallecido sostiene que se trató de un homicidio injustificado. Representante judicial de la autoridad de Roma, declaro iniciada la sesión in iure. Están presentes las partes del litigio. Marco Cornelio Rufo, el acusado, acompañado por su defensor Lucio Aurelio, y los acusadores Cayo Sempronio y Livia Sempronia, hermano y madre del fallecido. Procederemos a escuchar las pretensiones de cada una de las partes para establecer la fórmula de que guiará este proceso. Que hablen primero los acusadores. Adelante. Ave, honorable pretor. Acusamos a Marco Cornelio Rufo de haber asesinado a mi hermano Tito Sempronio. El acusado alega que mi hermano ingresó a su propiedad con intenciones delictivas durante la noche. La realidad es que mi hermano Tito Sempronio es un hombre honorable. Lo que pasa es que él se encontraba indispuesto y desorientado, ya que se realizaban las festividades saturnales, en honor a Saturno, el dios de la agricultura. El acusado actúa con excesiva violencia, sin dar oportunidad a mi hermano de explicar su presencia en el lugar. Solicitamos justicia por esta muerte innecesaria y cruel. A ver, mi hijo Tito era un hombre responsable, padre de 3 niños que han quedado ausentes y sin sustento. Ha sido asesinado sin contemplación alguna por Marco Cornelio, quien para invocar su legítima defensa ha evadido su responsabilidad, rompiendo las leyes romanas. Por eso venimos hoy aquí a buscar que se haga justicia. He escuchado atentamente las pretensiones de los acusadores. Ahora que se presente la defensa. Adelante. Ave, honorable pretor. Soy un ciudadano que siempre ha respetado las leyes en Roma. En la noche del Idus de diciembre me encontraba durmiendo cuando fui despertado por ruidos en el patio de mi casa, de donde vivo. Al investigar la situación, encontré al ciudadano Tito Sempronio, quien al verme se abalanzó sobre mí portando un puñal. En defensa de mi vida y de mi propiedad, me vi obligado a luchar durante el forcejeo. Tito cayó y se golpeó fuertemente la cabeza contra el impluvio, que es el tanque de agua de mi casa. Actué conforme a lo que dice la tabla 8 de nuestras leyes, en la que dice: si alguien comete un hurto de noche y es muerto, sea justa su muerte. Ave, pretor, la situación es clara y está amparada por nuestras más antiguas leyes.
Mi defendido actuó en legítima defensa contra un intruso nocturno que representaba una amenaza inmediata. El principio BIN repeler el ISEC, es lícito rechazar la violencia con la violencia, ha sido reconocido por numerosos juristas desde Cicerón hasta Ulpiano. No existe injusticia alguna en este caso, sino la aplicación correcta de nuestro derecho para proteger la vida e integridad de un ciudadano romano frente a una agresión ilegítima. Tras considerar las alegaciones presentadas, establezco la siguiente medida para este litigio. Considerando que Cayo y Livia Sempronio acusan a Marco Cornelio Rufo de causar injustamente a Tito Sempronio la muerte, considerando que Marco Cornelio Rufo alega haber actuado en legítima defensa conforme a la número 8 de nuestras tablas, establezco que mi persona como juez, como pretor, debo determinar, primero, si Tito Sempronio ingresó ilegítimamente durante la noche a la propiedad de Marco Cornelio Rufo. Segundo, si Tito Sempronio representaba una amenaza real para la vida o integridad física de Marco Cornelio Rufo. Tercero, si la reacción de Marco Cornelio Rufo fue proporcionada a la amenaza enfrentada. Si se comprueba que Tito Sempronio ingresó ilegítimamente y representaba una amenaza real y que la reacción fue proporcionada, Marco Cornelio Rufo sea absuelto. Si no se comprueban estos elementos, sea condenado a pagar la compensación correspondiente a la familia del fallecido. Hago la pregunta a las partes. ¿Aceptan ustedes esta fórmula? Sí, acepto. Considerando esto, queda establecida la medida, la sentencia. Procederemos ahora a la fase in juicio, donde se escucharán los testimonios y se evaluarán las pruebas. 3 días después, las partes se reúnen nuevamente para la fase in juicio. El pretor ya ha entregado la fórmula escrita que guiará el desarrollo de esta etapa. Comenzamos la fase indicio. De este procedimiento serán llamados a testificar el testigo ocular y el jurisconsulto experto en la interpretación de las 12 tablas. Que pase primero el testigo ocular. Adelante. Ave, honorable pretor, soy vecino de Marco Cornelio Rufo. La noche de diciembre, del 13 de diciembre exactamente, me encontraba despierta debido a un malestar que sentía y escuché gritos provenientes de la casa de al lado. Desde mi ventana pude observar parcialmente una silueta forcejándose y escuché unos gritos que decían suelta ese puñal. Después hubo unos golpes y en silencio se quedó todo y pude presenciar cómo Marco salió de la casa visiblemente muy alterado y pidió ayuda. Livia Claudia, ¿pudiste ver claramente si mi hermano portaba un arma realmente? No pude verlo por el tema de la oscuridad, pero sí vi 2 personas en confrontación. ¿Habías escuchado algún ruido sospechoso antes del forcejeo? Sí, yo escuché ruidos de alguna cerámica rompiéndose entre la oscuridad, como que alguien hubiese tropezado. Ciudadanos de Roma, en este orden escucharemos al jurisconsulto. Adelante a la sala. Dígame sus palabras. Ave, pretor y ciudadanos. Como estudiosos de nuestras leyes, debo aclarar la interpretación correcta de la tabla 8 relacionada con este caso, donde la disposición dice que si se cometió un hurto durante la noche y se dio muerte al ladrón, ha sido muerto con derecho. Esto establece que es lícito dar muerte a quien haya cometido un hurto durante la noche. Y este principio se basa en 2 normas. La primera es el mayor peligro que existe durante la noche, pues el propietario no puede ver claramente quién es la persona o cuál es la amenaza. Y la segunda es la disposición y protección especial que las leyes ofrecen al domicilio. Pero no requiere esta disposición que se compruebe la intención del intruso delictiva. La intención delictiva se comprueba con el mero hecho de la intrusión nocturna. A diferencia del hurto diurno, donde la ley establece que si se comete un hurto durante el día,
la persona, pues si es encontrada en el acto, sea azotada y llevada a quien sufrió el hurto. La disposición nocturna no requiere una comprobación adicional, especial por la vulnerabilidad que tiene el propietario en el momento de la noche. Exige la ley que haya respuesta adecuada para ese caso. El principio que dice es lícito repeler la violencia con violencia tiene un criterio de proporcionalidad. Sin embargo, debe evaluarse considerando las características especiales del caso, que en este caso, como era de noche y se reducía lo que era la visibilidad, pues nuestros juristas tienen reflexiones adicionales y más flexibles. En este orden, el pretor va a establecer los argumentos finales. Ciudadanos de Roma, habiendo escuchado atentamente a los testigos y al jurisconsulto, procederemos a los argumentos finales. Que comience la acusación. Adelante. Los tres. Honorable pretor, ciudadanos de Roma, no negamos que mi hermano pudiera encontrarse en la propiedad de Marco Cornelio, pero negamos rotundamente que tuviera intenciones delictivas. Posiblemente desorientado por los festejos, ingresó por error. La reacción de Marco fue desproporcionada e injustificada y no se ha podido comprobar que mi hermano portara realmente un arma y la testigo no ha podido confirmarlo. Solicitamos justicia por esta muerte innecesaria. Un ciudadano honorable que ha sido privado de su vida, incluso si cometió el error de ingresar a una propiedad ajena, no justifica su muerte. Marco Cornelio debió buscar ayuda o inmovilizarlo. Por eso venimos aquí hoy a pedir que se haga justicia de su muerte. Ciudadanos de Roma, ahora escucharemos a la legítima defensa. Adelante. Honorable pretor, lamento profundamente la muerte de Tito Sempronio y el dolor causado a su familia. Sin embargo, aquella noche me encontraba en mi derecho de defender mi vida y mi propiedad. No tuve intención de causarle la muerte, solo de defenderme de un ataque en la oscuridad. Actué conforme a lo que dicen nuestras leyes y protegen al ciudadano romano. A continuación, el pretor va a establecer la deliberación y sentencia. Ciudadanos de Roma, he establecido una sentencia. Habiendo escuchado las declaraciones y argumentos y conforme a la sentencia establecida, debo determinar si Marco Cornelio Rufo actuó legítimamente al causar la muerte a Tito Sempronio. Primero, respecto a si Tito Sempronio ingresó ilegítimamente durante la noche a la propiedad de Marco Cornelio Rufo, considero que este hecho ha quedado establecido y no disputado por los acusadores. Segundo, sobre si Tito Sempronio representaba una amenaza real, la testigo ocular haber escuchado referencia a un impugio y el jurisconsulto ha aclarado que la ley presume la peligrosidad en la instrucción nocturna. Tercero, en cuanto a la proporcionalidad de la reacción, considero que en las circunstancias específicas, la defensa nocturna frente a un intruso posiblemente armado, la respuesta se ajusta a los cimientos establecidos aquí en Roma, bajo el principio vimpirelle licet. Por tanto, conforme a la fórmula establecida y a la interpretación de las 12 tablas, declaro que Marco Cornelio Rufo actuó en legítima defensa, amparado por la disposición sino furtum facti, y por tanto queda absuelto de toda responsabilidad legal por la muerte de Tito Sempronio. Sin embargo, reconociendo el dolor de la familia Sempronio, exhorto a Marco Cornelio a realizar una ofrenda expiatoria a los dioses manes por el espíritu del fallecido. Así concluye este juicio romano bajo el sistema formulario, que ha permitido observar la aplicación práctica de la legítima defensa frente a un ataque nocturno, según las disposiciones de las 12 tablas y la interpretación jurisprudencial romana.